Vamos a dar comienzo a la entrevista. De cualquier forma, como te decía, nosotros tenemos estas series de charlas denominadas Charlas para la Regeneración Argentina, donde buscamos conectarnos con pensadores, con intelectuales, con realizadores significativos que modifican nuestra realidad, buscando ideas, iniciativas que nos permitan ver un poco más allá del horizonte inmediato que es tan complicado. Para ponernos un tema, el título de la conversación del día de hoy contigo es asistir, ayudar, no asistir. Cuando uno observa la problemática social argentina, y por usar un término que vos has introducido en otras charlas, uno puede ver a la pobreza como una suerte de prisión, y dentro de esa forma de pensar, uno puede verlo también al pobre como un preso. Ocurre que esta prisión además es una prisión sumamente costosa, tanto para la víctima, tanto para el preso, como para la sociedad que tiene que hacerse cargo de ella. Cuando uno mira el gasto, la historia de estas políticas, las políticas asociadas a tratar de paliar los efectos de la pobreza en el tiempo, con lo que se encuentra es que desde el año 1983 el gasto público social pasó del 11,43% que era en esa época a niveles cercanos al 30,5%, casi se ha triplicado, y sin embargo tenemos peores indicadores sociales que los que había en 1983. De modo tal de que el sistema como tal parece no estar funcionando, y es por ese motivo que queremos hablar con gente como vos, que lleva adelante iniciativas con un enfoque diferente. Contanos en qué consiste la Fundación Acamasoa, en qué se diferencia de lo que hace el gobierno argentino en forma general. Bueno, José, parte de una premisa como la que vos describís, de que lamentablemente los resultados evidencian que lo que se está haciendo en política asistencial no funciona, que hay que tratar de respetar la dignidad de aquel que hace muchas generaciones vive en pobreza. Yo suelo decir que el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. De hecho, hay un estudio de la UCD que dice que se demora 6 generaciones en promedio para salir de la pobreza en la Argentina. Nosotros somos una organización humanitaria que se extiende de otra nacida en Madagascar hace 31 años, creada por el padre Pedro Peca, un hombre que a través del trabajo, la educación y la disciplina, comenzando en el 5º país más miserable del planeta, empezó a armar barrios con la prédica de ayudar hasta el final, de trabajar desde el inicio de la vida, por eso en Acamasoa hay maternidades, pero también hasta el final, y por eso también hay cementerios, pero siempre buscando ayudar sin asistir, evitar el asistencialismo, trabajar en materia de educación infantil, educación para adultos, desarrollar emprendimientos, construcción de todo tipo, desde viviendas hasta canteros, desde canteros hasta poste de luz, y siempre tratando de darle al pobre herramientas, evitando el asistencialismo porque estamos convencidos que rompe la dignidad, que impide que una persona progrese, y nosotros en la Argentina vamos tratando de replicar eso que ya ha impactado el 500.000 de seres humanos. Lo que ha hecho Acamasoa Madagascar es poner de pie a 500.000 de personas que salieron ya de la pobreza en un contexto muy desfavorable, quizás más complejo que el de la Argentina, pero con una posibilidad cierta que acá lamentablemente cada vez es menor, que allá el que no trabaja, el que no tiene el coraje suficiente, el que no se le brinda las oportunidades para trabajar, para educarse, muere, porque la expectativa de vida son 53 años, la mortalidad infantil es 600 por 1000. En cambio, en la Argentina hemos pensado que con transferencia de ingresos, con planes sociales muy diversos, hay 31 de hecho en la Argentina, íbamos a lograr hacer desaparecer, erradicar la pobreza. En el mejor de los supuestos, si es que la intención era buena, pero la fotografía hoy, José, dice de que en la Argentina 11 millones de individuos comen todos los días en comedores. Esa es la imagen gráfica del fracaso argentino en materia de política pública para enfrentar la pobreza. El total de República Checa, pensando en su población, come en comedores en la Argentina.
Y esto en un entorno en el cual se destina nada menos que el 30% del Producto Bruto Argentino a gasto social. Así que, evidentemente, el sistema, estamos ampliamente de acuerdo, no funciona y los números dicen eso. Filosóficamente, cuando vos te referís a ayudar, no a asistir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se espera por parte del beneficiario de la ayuda cuando se acerca a Camasoa? ¿Qué tiene que traer él consigo mismo para que Camasoa lo acoja en su modelo, digamos, de acción social? En primer lugar, nosotros partimos de una idea de que el pobre no debe ser un beneficiario, sino que debe ser un participante activo de su salida hacia adelante. La segunda cuestión es que nosotros decimos, por ejemplo, preguntamos con todo respeto, pero decimos: Alejandra, ¿tu abuela vivió en pobreza? Sí. ¿Tu madre? También. ¿Vos me estás jodiendo, Gastón? ¿Tu hija? También. Bueno, entonces lo que te están ofreciendo no te saca de la pobreza, te perpetúa en la miseria. Ahora hay que abrazar el estudio, hay que abrazar el trabajo, hay que abrazar los oficios, hay que tener una constancia suficiente para ir cumpliendo estos objetivos. Por supuesto que uno sabe que hay cosas que no puede esperar. La desnutrición de un chico no puede esperar. Una enfermedad terminal no puede esperar. Pero cuando alguien tiene salud suficiente, tiene edad suficiente, hay que ofrecerle algo distinto. Entonces le decimos: si estás dispuesto a abrazar el estudio, la educación, la disciplina, acá te vamos a ayudar. Pero lo hacemos también de un lugar, José, que es distinto que el que ofrece la política. Nosotros trabajamos a la par de ellos. Yo estoy todo el tiempo con cada una de las familias y me duelen los mismos huesos al terminar el día. Sudo con ellos a la par. Es decir, si les digo vamos a estudiar, vamos a hacer la escuela en conjunto. Y les digo vamos a trabajar, vamos a paliar en conjunto, aprenderemos a soldar, aprenderemos carpintería, aprenderemos a hacer huertas hidropónicas, todo lo que se nos ocurra que pueda ser productivo. Entonces, las familias tienen altibajos, como todos los seres humanos, en todos los sectores sociales tenemos altibajos. Pero a medida que se van reencontrando con esa dignidad, lo que te das cuenta es que no es que el pobre no quiere trabajar y no quiere estudiar. Hay un sistema armado para que el pobre no trabaje y no estudie. Porque si no, no es posible que, por ejemplo, nosotros, que somos una organización que desde enero del 2019 trabaja en el país, tenga 60 adultos que no estudiaban y que ahora todos estudian y están terminando. 60 adultos, que detrás de ellos hay 330 personas, que no tenían quizás la posibilidad de aprender oficios productivos y ahora lo tienen. Familias que van por la idea puntual de hacer su propio barrio y empiezan a aprender cosas de la construcción. Y lo más interesante de esto es que ya en su cabeza empezó a idearse la cuestión fundamental que nosotros tratamos de transmitir, que el plan social hay que dejarlo, que hay que tratar de vivir desde nuestro propio esfuerzo, de que ese sistema que han armado para ellos es muy perverso. Yo les hago siempre esta pregunta. Por ejemplo, cuando ustedes van a ANSES o cuando van a retirar el dinero en una cuenta bancaria, si es que la tienen, ¿alguien les pregunta cómo viven? ¿Alguien les pregunta si acá, de hecho en la Argentina, la educación primaria y secundaria es obligatoria? ¿Le preguntan si la han concluido? ¿Saben realmente las necesidades de sus familias? ¿O simplemente es ir a cobrar algo para que ustedes no lo molesten? Hoy el pobre sabe perfectamente, el que quiere salir de esa idea, lo que le pasa cada 4 años. Repartirán colchones, repartirán chapas, irán a visitarlos a sus casas, pero pasados los meses de las elecciones, nadie se acordará de ellos. Así que la propuesta es esa y va avanzando a buen ritmo, sin pausa, con altibajos, pero con una gran persistencia y voluntad, porque yo admiro a mis compañeros de trabajo, que son los más pobres de Lima, Zárate, donde trabajo. ¿Cuánta gente hay en este momento involucrada en la organización en Lima? Son 60 adultos que van todos los días, pero estamos hablando de un universo de 330 personas que hacen a sus distintos hijos, a sus parejas, que probablemente tienen algún que otro trabajo. Los niños vienen todos, vienen al jardín, vienen a los controles pediátricos y nutricionales, vienen también a ver cómo su propia madre o padre está abrazando un oficio.
y lo ven trabajar o lo ven estudiar, porque nosotros tenemos una escuela de adultos, por eso también hemos tenido la suerte de poder decir, acá la educación es obligatoria, pero te vamos a ayudar a que vos puedas ir avanzando en las materias con apoyo escolar, con voluntarios que te darán una mano. Y vemos que enseguida se prenden, se enganchan, porque el conocimiento cuando se te mete en el corazón y en la mente, te encanta adquirirlo, te das cuenta que es viable, que es mentira que eso que te dijeron que no ibas a poder estudiar porque ya estabas grande. Entiendo. Entonces, uno podría decir, para empezar, digamos, que una diferencia central entre el modelo, llamémosle oficialista, asistencialista oficial, y el enfoque de Acamasoa es que el beneficiario no es un ser pasivo en el mundo de ustedes, es todo lo contrario a eso, se requiere una proactividad, un deseo y una voluntad de ayudado, estimulado, conducido, etcétera, de adquirir las herramientas que permitan salir de la condición en la que él se encuentra. Absolutamente, esa es la premisa. El ADN de Acamasoa Argentina es que vos llegás a las 9 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde exhausto, que estuviste trabajando, que estuviste avanzando en aquel propósito que se tenía, y que siempre se busca esta premisa de decir, bueno, abordamos la salud, abordamos la educación inicial, abordamos la educación de adultos, estamos también cubriendo los oficios, tratándolo de convertir en trabajos productivos, pero vamos por la construcción de nuestro propio barrio, respetando la propiedad privada, respetando el ideal de hacer casas dignas como se debe hacer para un ser humano en este tercer milenio, y todo haciéndolo en conjunto. Ni uno esperando pasivamente, ni tampoco uno indicando pasivamente. El secreto de la obra de Pedro es trabajar a la par. El sudar dignidad en conjunto es la herramienta más eficaz para abordar la pobreza. Es muy interesante, y vos encontrás que esto, de alguna forma vos estás compitiendo con un modelo alternativo que es bastante menos exigente en lo inmediato para el beneficiario. Y aún así vos ves que la demanda la acompaña, por decirlo en términos de economista. Sin la gente se acerca. Sí, la gente se acerca porque, como te decía, como son muchas generaciones que no han salido de la pobreza y miran para sus antepasados y hacen un ejercicio de introspección y dicen, pucha, nadie salió de acá, nadie pudo emerger de este barrio, todos vivimos en las mismas condiciones. Cuando empiezan a descubrir a través de la educación, del hábito del trabajo, del relacionarse comunitariamente, tienen que hacer algo distinto. Y cuando prueban algo distinto, ese sabor de poder obtener recursos a través de su propio esfuerzo, empiezan a descubrir que son capaces, que claro que necesitan oportunidades, porque no es nada fácil. José, mal que mal, yo vuelvo de Zárate y tengo la posibilidad de apoyar la cabeza en una cama cómoda, la posibilidad de comer un plato caliente. A mí no se me queman los huesos por el frío que ingresan los ranchos. Sin embargo, puedo ver no solamente esa demanda a la cual vos mencionás, sino un entusiasmo que requiere mucho esfuerzo y da mucha admiración de decir, se levantan más temprano, se van a dormir a esos sitios y siguen adelante. En ese sentido, sí, nosotros no creemos en la pasividad, ni tampoco creemos que es correcto regalar todo. Los queremos tanto que justamente no les regalamos nada. Bueno, si veníamos a buscar diferencias con respecto al modelo que ha fracasado, claramente hemos encontrado algo distinto con ustedes. ¿Cómo se financia Acamasoa? ¿De dónde provienen los recursos que Acamasoa pone en esta causa? Si le pongo una respuesta más espiritual, te diría que Dios es el sponsor. Pero si voy a algo más racional, lo que voy viendo es que la gente se va comprometiendo, muchas veces con conocimiento técnico. Y se suman ingenieros, arquitectos, obreros, albañiles, diseñadores industriales, electricistas, gente que a través de su conocimiento lo ofrece al servicio de los demás. Después hay gente que hace donaciones en especie, en distintos rubros, de distintas cosas que va demandando Acamasoa Argentina. Después están aquellos que dicen, bueno, voy a hacer donaciones monetarias. Y nos preguntan muchas veces, bueno, ¿qué necesitan ahora?
Y por ejemplo, nosotros tenemos una prédica que tratamos en este momento puntual por la realidad argentina de llevarla a cabo, de decirle, bueno, mira, estamos necesitando, por ejemplo, que nos compren hierro directamente al proveedor, que nosotros los convertiremos en vigas, los convertiremos en estribos. Compren por favor tanque, canales de NFT, que los convertiremos en huertas de hidropónica, porque también que nos ayuden, pero que nos hagan esforzarnos para que eso que con tanta generosidad donan, se convierta en algo de trabajo para las familias, para la organización. Así que a través de donaciones corporativas, también de ciudadanos comunes y mucho conocimiento al servicio de los demás. Algo de tiempo para los que quizás no han tenido mejores oportunidades, porque el código postal te marca un poco, por lo menos la línea de partida. Uh-huh. ¿Cómo se egresa de Acamasoa? ¿Cuál es la expectativa que vos tenés con la gente que se ha acercado? ¿En qué momento pueden estar en condiciones de valerse por sí mismos? En el momento que salgan de la extrema pobreza, pero no porque estén dependiendo de alguien, ni de ninguna institución, sino porque nosotros tenemos esta idea de acompañar hasta el final, pero por supuesto van superando etapas. Entonces el año pasado existió una madre, por ejemplo, que terminó su primario y que ahora va por la secundaria y seguirá siendo acompañada. Alguien aprende un oficio y decide ir a trabajar fuera de Acamasoa porque gracias a Dios la han contratado por eso. Tenemos ahora, por ejemplo, un grupo de decenas de familias que las van a contratar en un sitio en donde se están haciendo huertas hidropónicas. Pero vamos acompañando también en algo que tiene que ver, por ejemplo, con la urbanización, como te decía, y eso lleva años. ¿Cómo hacer para que vivan en un sitio que no les es hostil? Allá en Madagascar se construyeron 22 barrios donde viven 29.000 personas, 4.000 viviendas. Y muchas familias van saliendo de alguna forma de la organización, pero también ayudan a otras. Eso también generamos nosotros. Bueno, cuando vos estés de pie, cuando hayas emergido, tratá de decirle a la población que vivía en tu barrio, sumate a esto. Tratá de buscar algo distinto. Y eso nos pasa todo el tiempo, José. Familias que hace 1 o 2 años están con nosotros y van convocando a otras. Porque no creemos que se resuelve la pobreza solamente abordando la desnutrición, o solamente abordando el estudio, o solamente abordando el trabajo o la vivienda. Es tratar de ver a la persona en toda su dimensión y en toda su complejidad, en las distintas etapas que atraviesa un ser humano para salir de ella. Perfecto. ¿A qué nivel te imaginas que es escalable la experiencia de Acamasoa? ¿Cuánto te imaginas? ¿Cuál sería tu sueño, digamos, en términos de cantidad de personas que estás ayudando en los próximos 3 años, por poner un marco temporal no tan lejano? Yo pienso que el objetivo que hoy tenemos que tener desde Acamasoa Argentina es abordar la pobreza de 8.000 personas que hoy la están sufriendo en Lima, este pueblo del municipio de Zárate. ¿Qué me imagino yo de acá a 3 años? Y estar abordando por lo menos un número de 1.000 personas, contemplando de que siempre está aquella persona que es el adulto activo, aquellos niños que son los activos, pero sí impactando a 1.000 personas. Si hoy impactamos a 330 personas, bueno, agregarle 700 personas más. Que va a tener un impacto visible en una comunidad del tamaño de Lima. Sin duda, sin duda. De hecho, hoy lo tiene, por más que, como te digo, sean 330 personas, porque la gente le llama la atención. ¿Cómo es posible que aquella otra persona que vive al lado mío haya retomado los estudios, tenga un colector solar en su casa y se haya dado agua caliente sin esperar que el Estado le venga a proporcionar el agua caliente? Mirá vos, sale bien temprano a trabajar y aprendió un oficio y trae sus herramientas de trabajo y va mejorando su casa y va mejorando su vida porque se hace de recursos. Entonces, si bien el número todavía es pequeño por la dimensión del drama, va avanzando, va yendo. El año pasado había 17 familias comprometidas, que yo te puedo decir no paraban ni un segundo y venían siempre. Hoy ya son 60 y así va avanzando todo.
Quiero salir un poco, digamos, de lo estrictamente filantrópico y poner la cuestión de la pobreza en un marco un poco más, llamémosle general. ¿A vos te parece razonable, posible, efectivo enfocar el tema de la pobreza en forma separada e independiente de lo que es el marco laboral general de la Argentina, el régimen laboral, las leyes laborales en general, o es más bien una cuestión que debería ser vista en su conjunto? Debiera ser vista en su conjunto. Hoy el drama laboral argentino es evidente. Vemos niveles de desempleo muy preocupantes. La Argentina, lamentablemente, para el pequeño emprendedor, ni hablar también para el que tiene una empresa o es autónomo, pero para el emprendedor pequeño, el que dice, tengo, por ejemplo, una caladora, una moladora, tengo una circular, tengo una máquina para soldar, a ver, voy a tratar de ofrecer la posibilidad de hacer trabajos o que me contraten, o mi pequeña empresa. Es una maraña de regulaciones. En Argentina hay más de 160 impuestos, hay más de 89.000 regulaciones. No solamente es la cuestión laboral de lo difícil es que sean contratadas o que ellos puedan armar su microemprendimiento para que sea una empresa, sino la parte impositiva. Le hacemos tan difícil las cosas a los pobres, no solamente al que está en un sector mediano, que después pasa al sector bajo, o el que está en un sector alto y pasa al sector mediano. Hace poco salió un informe de la pirámide social argentina y era brutal. Era realmente dramático cómo se perdió la movilidad social. Así que te diría que sí, que hay que tener una visión en conjunta, porque sin crecimiento económico no va a poder salir una gran masa de gente. Es lo que le pasa a Pedro Peca en Madagascar. Allá se impacta, como te decía, ya se impactó a 500.000 de personas y hoy se impacta en simultáneo a 30.000 personas, todos los días. Y es cierto que están saliendo, pero en Madagascar todavía hay 18 millones de pobres de 20 millones que son. Si ese país no crece, no emerge, no mejora su política monetaria, impositiva, laboral, cada vez serán más los que hay que tratar de ayudar sin asistir. Bueno, es de alguna forma, la escena que vos estás describiendo es la escena local, ¿no es cierto? La economía no tracciona. Las regulaciones hacen virtualmente difícil, caro, complejo incorporar personal. Las personas que tienen menor capacitación, menor productividad, están condenadas a vivir en la marginalidad. Y de hecho, si uno mira hoy la estructura del mercado laboral argentino, la informalidad es más del 50%. Los números son crueles, pero no mienten. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? El padre Opeca, con respecto a la cuestión de marco legal laboral, ¿ha tenido actuación en Madagascar o es un tema en el cual no está entre sus prioridades? Lo que le ha pasado a Pedro es que ha desarrollado una obra en un país muy complejo. Pensá que hasta el 60 fue colonia francesa y desde el 60 a esta época vivió entre dictaduras, guerras civiles y pseudo presidentes democráticos. La ha pasado muy mal, no ha tenido ningún tipo de respaldo, pero ni siquiera te diría de gente que, bueno, voy a proteger a esta obra. Le han matado hasta la vicepresidente. Yo estando allá viviendo, nos atacaron facciones de fanáticos políticos. Entonces te diría lo siguiente, él no ha podido meterse en la cuestión de gobierno, tampoco le interesa. Fíjate que es llamativo que nunca le han dado a un hombre que hace 52 años vive en Madagascar la nacionalidad malgache, la ciudadanía. A él no le interesa, pero sí es cierto que a veces pienso cómo una obra de esta magnitud que realmente impacta al mundo no ha tenido mayor respaldo, quizás porque lo que él propone no es lo que quieren esos gobiernos, no es lo que quieren también otros gobiernos de otras latitudes, a veces incluso hasta organismos internacionales. Él va de lleno a un sistema que hace que el pobre muera pobre. Todo lo contrario busca Pedro. Acá hay que salir adelante, acá hay que arremangarse. Y lo va haciendo, y sin duda yo te diría que ojalá Acamazoas haya por todo el mundo
daría un gran ejemplo de que la pobreza no es una fatalidad y que puede ser erradicada, aun cuando el país no te ayuda. Si el país te ayuda, muchísimo mejor. Yo creo que es una excelente reflexión para concluir nuestra conversación. Realmente ha sido extraordinariamente impactante escucharte y volveremos a vernos próximamente. Te agradezco muchísimo, José. Muchísimo tiempo destinado a nosotros. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Hasta pronto. Hasta pronto.